haz lo que tú quieras. No, claro, no, ya yo he soltado. La No hay forma. verdad que yo veía a Robin y pensaba que era un hombre serio, Pero no deja de ser serio. Lo que pasa es que juntándote contigo, Jaime. soy yo. Eres tú el problema. Y bueno. sacas Hay ese momentos. tiraje Robert de la- Hay Martínez, momentos de abogado, diversión. abogado, un tigrazo. Momentos de diversión. Claro, Sí, eso- tendremos pero que esa es hacer la un programa vida. paralelo con Esa es las la vida. pausas. Hay que saber vivir el momento, en cómo tú te comportas ante este hecho y ante otro. Entonces, el que quiere vivir en serio todo el tiempo es un bandido, eso no sirve para nada, porque eso es mentira. Ahora, cuando tú eres serio, cuando tienes que ser serio, Exacto, como bandido, debe cuando hay que ser. ser bandido. Pues ese es el tipo de hombre que le gusta a las mujeres, ¿tú sabías? Sí, claro. El tigre y serio. El serio, El caballero. el serio cuadrado No, nadie lo No, quiere. pues yo creo Eso no que sirve en para ningún nada. lugar. En ningún lado. El serio cuadrado no. Eso no sirve para nada. No, es tan bueno que no sirve. Así es. Vamos a hablar de temas, temas penales, laborales. Pues con el laboral, pues, definitivamente parece que no habrá código modificado. Los políticos le tienen miedo a la cesantía, a eliminar la cesantía o a cambiarla por otro modelo que no sea tan difícil para el empresario, el empleador, porque en el caso mío yo no soy empresario, yo soy un empleador de 2 o 3 personas. Pero cada vez que tengo que liquidar a una persona, el dinero que tengo que darle, a veces yo prefiero seguirle pagando aunque no trabaje. Sí, Porque hay que buscar un dineral, entonces, si tiene ya muchos años con uno. Entonces, realmente es complicado porque hay 2 sectores el de los trabajadores que entienden que hay conquistas que le costó mucho lograr, y los empresarios que sienten el peso del costo económico de ese llamado pasivo laboral que se va acumulando y que muchas veces tú crees que tienes una empresa próspera, pero cuando tú solicitas a tu auditor, a tu contador, dime el pasivo laboral en cuánto está, te das cuenta. El capital de la empresa. Te das cuenta que el capital de la empresa tú lo debes a los trabajadores. Sí. Entonces, y que esa prosperidad no existe y que es ficticia. Entonces, realmente es un tema complicado. A mí particularmente me gusta el modelo de Colombia. ¿cuál es? Colombia tiene un fondo de cesantía. Tiene un fondo, es decir, que en el cual cotizan una especie de seguridad social, pero es para la liquidación de la cesantía. Exclusiva. Exclusivamente. Entonces, cuando se va a producir la liquidación del trabajador o el trabajador decide renunciar, no importa la causa, tiene un fondo y con ese fondo el Estado o el seguro le retribuye y no tiene que salir del patrimonio del empleador. Entonces, buscar la manera de que los trabajadores no pierdan esa conquista, pero que el pasivo no se acumule tanto con los empresarios, yo creo que el modelo Colombia, donde es una especie de seguro, un fondo de seguro, entonces eso garantiza al trabajador los derechos que le corresponderían. Y no importa si renuncia. Aquí, por ejemplo, si renuncia lo pierde. Sí. Sin embargo, en Colombia, si renuncia, no lo pierde porque es un fondo, es un seguro que él tiene donde él mismo contribuye. Entonces yo creo que los empresarios se han empecinado, han insistido en la eliminación de la cesantía, y yo creo que debemos buscar un método alternativo Ese sería a el la momento. cesantía. Y mira, que pudiera escúchame, hacer eso. y llama la atención porque tanto los programas que tenemos de la AFP y las ARS proceden del modelo colombiano. Proceden. ¿Y por qué no traer o incluir algo más? Por ejemplo, también otra cosa. Yo entrevistaba, y ha sido mi tesis, yo entrevistaba en estos días al ministro de Trabajo y le decía, ministro, dígame, ¿a qué trabajadores representan los sindicalistas que están en el consejo del consejo ese que maneja el tema del código laboral? ¿A qué trabajadores? No,
No, que son gente que tienen muchos años. Digo, pero antigüedad en el servicio, pero ellos no pueden hablar en nombre de los trabajadores porque ellos no representan a ningún trabajador. Lo que pasa es que los trabajadores están agrupados en centrales. Pero esas centrales no existen. Por ejemplo, hay uno que representa a la central, a la CAS, Central de Trabajadores de qué sé yo qué cosa. Eso no existe ya hoy día. Eso se desguabinó hace muchos años. Y ninguno representa a 1.000 trabajadores. Mantienen la institucionalidad, mantienen la representatividad del sector. Pero es un nombre. En la práctica no representan a ningún trabajador, por Dios. De lo contrario, los trabajadores no verían el equilibrio en las negociaciones. Es una manera de garantizarle un equilibrio en las negociaciones. Pero ese sector lo que cree es un obstáculo ahí para llegar a cualquier conclusión. Porque, por ejemplo, si aquí decidiera hacerse eso que tú estás señalando que se hace en Colombia, un seguro de cesantía, eso se ve perfectamente. Y además, como tú dices, incluiría a las personas, al empleado que renuncia, que no le corresponde nada de eso si el empleado renuncia. Lo que pasa es, vuelvo y repito, en un sector sindical dice, cerrado a banda, la cesantía no se toca. Sí. Y otro sector empresarial que dice hay que eliminarla. Entonces, mi posición es que ni una cosa ni la otra, sino que hay que garantizar el derecho de la cesantía. Claro. A través de otro mecanismo distinto al que existe actualmente. Menos nocivo para el empleador. Menos nocivo, correcto, menos lesivo a la empresa. Y, Robert, hay un tema también que creo que va en total desequilibrio para el trabajador, y es en el siguiente sentido. Como existe muy poca formalidad, incluso en las empresas formalmente constituidas, en términos de llevar un registro de un empleado, de las veces que faltó, de las veces que no acató ciertos horarios o lo que fuera, que también ahí hay ciertas zonas grises para no manejar esa información de manera a conveniencia de la empresa, pero refiero a lo siguiente, como eso es ganancia de pescadores en río revuelto, muchos abogados o practicantes del derecho aprovechan esa informalidad en decir, te votaron, no, pues bien, yo te represento, y como no hay constancia de esas faltas, entonces aprovecharse y descapitalizar muchas empresas como ha ocurrido. ¿Cuál sería la solución, por lo menos paulatina, para un empleador que quiera proteger también ese derecho que tiene de sacar una persona que está incumpliendo? Sí, mira, debemos distinguir dos sectores. El sector formal, que sí lleva sus libros, sí lleva sus registros, sí está actualizada en todos los formularios que hay que presentar. Y un sector bastante grande, que es el sector informal, que no tiene registro, que no lleva planillas, que no lleva ningún tipo, repito, de registro laboral. Sin embargo, el legislador ha establecido que esa no es la única prueba que se debe tener para, vamos a decir, ganar o perder un caso, sino que tú tienes libertad de pruebas, excepto en aquellos aspectos fundamentales, como por ejemplo el despido. Si tú lo despediste, tú tienes 48 horas para notificarlo al Ministerio de Trabajo, indicando la falta cometida. Si no lo hiciste, ni modo, te toca pagar. O sea, ese es un plazo fatal para el empleador, que muchas veces en el sector informal no se cumple, y por eso es tan nocivo o es tanta las diferencias que hay entre los porcentajes que ganan los trabajadores y lo que ganan los empleadores. Sin embargo, la percepción yo creo que es mayor que la realidad. En estadísticas que yo he manejado, ese porcentaje no pasa el 10% de diferencia. ¿Cuál porcentaje? 60% a favor de los trabajadores, 40% a favor de los empleadores. O 45, 55. Sí, pero sí. O sea, es un 10% de diferencia de los casos. Más allá de lo que se piensa, por ejemplo, de que, bueno, en las estadísticas de hace un par de años, ese porcentaje, ¿por qué? Porque los empleadores se han preocupado en los últimos años, sobre todo a partir del ya viejo, pero decían nuevo Código Laboral,
de 1992, de que efectivamente buscan asesoría, tienen sus abogados de planta o sus abogados consultores. Sí, pero son empresas grandes, Robert. La mayoría, grandes. aquí todo el mundo tiene acceso, todo el mundo tiene acceso a un abogado. Pero lo que te quiero decir es que las formalidades que tenemos nosotros en nuestros derechos son demasiado, tú tienes razón, Ileana, son excesivas. Hay un exceso de formalidades. Pero para una sola de las partes, porque entonces yo, como empleadora, tengo que mostrar pruebas del por qué cancelé a ese trabajador. Pero el trabajador va al Ministerio del Trabajo y mira que, o sea, yo defiendo al trabajador, pero no a ese trabajador que va y habla mentira, que va y dice cualquier cosa y al final tiene ventaja. Esa es la mayoría. El trabajador se convierte en un enemigo pero que solo su palabra basta. Entonces, esa es parte del problema. Me refiero a que muchos de esos trabajadores heridos y que han hecho de todo para que lo voten y al no verlo logrado, pues terminan siendo cancelados, van al ministerio y probablemente le exigen menos cosas que al empleado. O esa desigualdad. Prácticamente no le exigen nada. Por eso entonces. Al trabajador prácticamente no le exigen nada. La carga de la prueba está hecha para el empleador. Mire. Y en el Código Laboral, ¿por qué? Porque el derecho laboral es un derecho proteccionista, donde el espíritu es equilibrar la desigualdad. Estoy hablando en teoría, ¿no? Como se concibe el Código Laboral. Es tratar de equilibrar la desigualdad que existe entre el trabajador, que es la parte más vulnerable en la relación laboral, con la fortaleza económica, jurídica, la fortaleza que tiene el empleador. Entonces, el Código Laboral intenta equilibrar esas diferencias y en ese intento de equilibrarlo gira la balanza y muchas veces se cometen muchas arbitrariedades y abusos. Como por ejemplo ese duplo que hay que depositar cuando hay una sentencia. Eso es gravoso y creo que ahora sí se va a modificar. Yo conozco eso, dímelo a mí. Pero antes de pasar a los mensajes, yo te voy a decir algo y es una confesión personal. Para ser empleador con este sistema, uno tiene que convertirse en un ser humano despiadado. Uno no puede ser ni expresarse como un humano solidario con los demás. Eso me lo ha enseñado a mí la vida con los empleados. Uno tiene que ser un hijo de la chancleta. Yo creo que uno debe tratar. Yo entiendo por la experiencias vividas. Por la experiencia vivida y eso te marca. Entonces, ese debe ser el pensar de muchos empleadores. Al final terminan pagando el precio. Los buenos empleados que siguen ahí, pero que no te atreves a generar sistemas de confianza o de remuneración a esa confianza por el lastre que el mismo código protege. Pero, por ejemplo, ahí tenemos el tema de los aumentos salariales. Muchos empleadores limitan el aumento salarial y prefieren de alguna manera disfrazarlo a través de un bono. ¿Por qué? Porque si tú aumentas el salario, estás aumentando el pasivo laboral. Sí. Porque ese aumento de salario, por ejemplo, te va a generar un aumento de la cesantía, un aumento del preaviso, un aumento de del doble sueldo, un aumento de las vacaciones. Entonces, tratan en perjuicio de los propios trabajadores de no transparentarlo en el salario y recurren a artificios como un bono, etcétera, etcétera. Vamos a unos mensajes para la continuación de esta conversación con el abogado Robert Martínez. Bien, estamos conversando con Robert Martínez, abogado que es experto en asuntos civiles, laborales y penales. 33 años de ejercicio como abogado. Diablo, Robert, tú sí tienes años en esto. 33 años. Tú tienes la cara de muchachito todavía. Sí, pero... No se te notan los 60 que tú tienes, Robert. Sí, comencé de 12, ¿verdad? Sí. No te notan los 60. No tengo 60. Ah, no llega ahí. No llego a los 60. Porque esa es su intención, tuya. Pero no se lo podemos permitir. No se lo podemos permitir, definitivamente. Pero ahora se están aliando. Sí son 33 años vividos
en un verdadero ¿Y a qué hora ejercicio. comenzaste el derecho entonces? ¿Para yo sumar? ¿Tú quieres sumar? No, porque yo sumo esto rápido, soy como los que juegan dominó. No, yo me gradué de 23. 23, sí, te graduaste y te especializaste un par de años más y después son los 33 años de ejercicio. No se lo quiera sumar después de 30. No. Pero son 30 y 33. hablábamos de... Aquí hay muchísimos códigos que deberían ser reformados, pero con urgencia, porque evidentemente su aplicación compromete el desempeño económico y social del país y de quienes actúan en él. Sin embargo, hay uno o una ley en específico, que es la ley de tránsito, y que ahora hay varias propuestas de modificación para una ley que se nota bastante benigna ante los casos crecientes de accidente, ante ese primer lugar que con nada de orgullo ostentamos a nivel mundial en temas de accidentes de tránsito. Pero más allá de los accidentes, que diríamos es el culme, está el comportamiento diario de los animales en esta selva que somos. ¿De qué manera pudiera eso ser realista? Una modificación que plantea mayor pena para las personas que incurran en afectar a otras personas en su desempeño como choferes, el tema de las multas, que si es obligatoria, que si son 10,000 y no se cumple, que si nada más pagan 1,000. Dentro de su experiencia, ¿cómo logramos de manera realista hacer una modificación necesaria de la ley de tránsito? Mira, hay dos aspectos. Y yo quiero abordar primero unas estadísticas espeluznantes, creo que lo dije, no sé si fue en este programa, fue en otro, pero unas estadísticas que dan miedo. El 75% de los muertos en este país es por accidente de tránsito. Y de ese 75%, el 80% es en motores. Pero aún más, el 85% de los atracos se hacen con motores en este país, según las estadísticas que maneja la Procuraduría General de la República. O sea, eso nos deja a nosotros un panorama de, tú dices, oh, ¿y qué vamos a hacer con la ley de tránsito? ¿Qué vamos a hacer con los motores? ¿Qué vamos a hacer con los vehículos? Yo la semana pasada iba para Santo Domingo 5:30 de la mañana. De Santiago a Bonao, conté 12 vehículos, de los cuales 10 eran pesados, sin luces traseras. De Santiago a Bonao, en un trayecto de 45 minutos, 12 vehículos sin luces traseras. Entonces, ¿qué estamos haciendo para que lo que tenemos se cumpla? ¿Dónde están las autoridades a esa hora? Imagínate sin luces adelante también, venían vehículos de frente sin luces. Sí, claro. Esos mismos vehículos pesados con gomas lisas. Entonces, hay una serie de situaciones que hay que enfrentar sin modificar la ley. Son cosas que están ahí y solamente hay que aplicarla. Sin embargo, yo creo que no debemos hablar de una modificación de la ley para la pena o para la multa. Yo creo que debe ser más integral esa modificación. ¿Por qué? Porque esa ley actual tiene 32 reglamentos, de los cuales solamente 5 o 6 se han hecho, y hay 28 reglamentos que no se han hecho. Se aprobaron, fueron 60 en principio que se aprobaron. Y se aprobaron 32, 33 reglamentos, y de los cuales solamente hay 5 o 6. 5 o 6. Vamos a seguir con el mismo relajo. Vamos a hacer una modificación, vamos a actualizarla, vamos a hacer una especie de código de tránsito. Y vamos a incluir todas las disposiciones, porque queremos que todo el mundo lo conozca, pero ¿cómo tú la vas a conocer si tú lees la ley? Y para tú entender la ley, tienes que comenzar a buscar 32 reglamentos para ir entendiéndola una a una la aplicación. ¿Sabes lo que pasa, Robert? No tiene lógica. Ustedes los que fueron a la universidad son unos teóricos de primera. La gente conocía la ley 241 de tránsito. Fíjate, yo me acuerdo de ese número, ¿verdad? La 241 de tránsito. La cambiaron por una ley de movilidad, transporte, qué, con 60 reglamentos, de los cuales finalmente se redujeron a 30 y de los cuales se han aprobado quizás 4 o 5, como tú señalas. En estos días le decía yo al ministro de Obras Públicas recién posicionado, el señor Eduardo Estrella, sobre la necesidad de convertir
los mususes de la carretera, como yo le llamo a la Conmipol, la Policía Militar Vial, porque eso no hacen nada en la carretera, que si se daña el vehículo se te acercan a ver si te ayudan, y te ayudan, perfecto. Pero yo digo, ¿qué es más importante? ¿Que me presten asistencia a mí porque se me daña un vehículo o que me den seguridad para yo transitar por la mal llamada autopista Duarte de día o de noche? Entonces yo decía, ¿y por qué esa policía que está conformada por militares y policías no se le puede dar fe pública para que coloquen infracciones? Entonces me decía que eso no se podía porque había que modificar la ley. Digo yo, ¿y qué? ¿Que se modifique la ley? Entonces me hablaba de que él estaba diligenciando que en cada patrulla de esas esté un miembro de la DGCET para que puedan entonces colocar infracciones. Yo creo, mira, mi opinión es que, repito, haya una modificación, unas multas que son impagables. Pero que para los fines tampoco, aunque fueran pagables, no la pagan porque no hay una represión para obligarte a hacerlo. Entonces, yo abogo porque la nueva Procuradora General de la República, que es miembro del Intran por ley, tiene un puesto, una silla en el Consejo del Intran, que designe, aunque sea, a un representante de ella, porque no puede estar en todas, pero que designe a un representante y que se dé seguimiento para que se modifique la ley, primero de manera más integral, y que el tema de la educación, porque tú tocabas un tema, ¿cómo vamos a lograr sin educación? No, hombre, no, queremos educación sexual. Eso con represión de la ley. Estoy de acuerdo con que haya educación sexual en las escuelas. Pero a los niños, esa generación, hay que enseñarles a respetar las leyes de tránsito. Claro, totalmente. Entonces, tenemos que comenzar. Sí, pero a los adultos, multa, represión. Sí. Pero hay que trabajar con la educación. A los niños tú no tienes cómo, vamos a decir, multarlo, pero sí es crear una generación que en 10 años, en 20 años, tengamos una nueva y una diferente generación de respeto a las leyes de tránsito. Pero, y eso no se logra con represión. No, tampoco con educación. Eso no sí, con educación. Cuando la educación comienza en la escuela, 100 años. Cuando la educación comienza en las escuelas, los niños que van con el padre en el carro le dicen, papi, las mías lo hacen. Papi, pero está en rojo. O no coge el celular, no coge se el celular. puede. Papi, tú estás hablando por el celular. Tú estás montando una cerveza, la mía todo eso. A su papá dice, no se puede montar cerveza en este vehículo. Entonces, eso es la educación que se da. Entonces, yo creo en eso. Entonces, hay que tratar de trabajar más con la educación, trabajar más con la modificación de la ley. Hay que cambiar las penas. Por ejemplo, porque 2 años, Robert, por una persona que borracho te mató uno. Hay que cambiar las penas. Por eso yo digo, no solo las multas, hay que cambiar también la pena. Hay hechos que deben ser considerados homicidios voluntarios totalmente. Y no involuntarios. Usted andar borracho no es un acto involuntario. No. Usted andar en vía contraria, usted pasarse el rojo no es un acto involuntario. Eso no son involuntarios. Usted conduciendo sin tener licencia, sin nunca haberla tenido. Vamos a los mensajes. No es involuntario. Entonces, es homicidio voluntario. Vamos a los mensajes. Estamos en el cafecito con el abogado Robert Martínez. Quedan un par de minutos ya con el abogado Robert Martínez y vamos a emplearlo en un tema que es crucial para el país nuestro, que son los accidentes de tránsito, porque la cantidad de personas que fallecen en accidentes de tránsito de con cualquier tipo de vehículo supera a todos los que mueren por todas las enfermedades habidas y por haber y todavía le saca la milla. Sin embargo, no se ve tanta disposición desde el área gubernamental para poder enfrentar el tema del tránsito. Por ejemplo, yo pregunto, ¿y qué hace la Procuraduría General de la República recibiendo el 75% de los ingresos por concepto de multas? ¿Qué hace? ¿Y por qué la Procuraduría no tiene su propio presupuesto? Y ese dinero va a parar a la entidad que tiene que ver con tránsito, que es el Intran y la DGCET. Él tiene su presupuesto. Por eso yo abogo, porque si bien recibe esos recursos el Ministerio Público, es el Ministerio Público que yo entiendo, junto con el Ministerio de Educación
que forma parte del Intran, también el Ministerio de Educación. O sea, debería recibir parte de esos recursos el Ministerio de Educación, o por lo menos hacer sinergia entre Obras Públicas, Ministerio de Educación, Procuraduría General de la República, la parte represiva con la Policía Nacional, y diseñar una política para ver si se revierten estas estadísticas que dan miedo. Da miedo transitar por las calles. Entonces, tú dices, bueno, la Procuraduría recibe 75% de las multas. ¿Qué están haciendo con esos fondos? En bien del tránsito. Nada. En bien del tránsito. Por eso yo siempre, y le hago un llamado a la nueva Procuradora General de la República, para que ayude con el Ministerio de Educación, con Obras Públicas, con la policía, un verdadero plan de persecución y de educación vial. Tenemos que acabar y parar esta masacre que hay en las calles. Esto nadie se siente seguro, ni los peatones, ni los conductores, ni los estudiantes que van a las escuelas todos los días, que van a pie a las escuelas, que cruzan nuestras calles. Los delivery aquí son... es otra situación. 10 programas. Una plaga. Es una situación no solo alarmante. Los delivery de colmado, que son lo que relacionamos con el término, los de comida, lo de comida rápida. Comida rápida y... Que todos. Entonces, debemos... Pero si cada quien está por su lado, si el Intran está por su lado, claro, si el Ministerio Público está por su lado, Obras Públicas está por su lado. Sin embargo, existe un consejo que los reúne en el Intran. Pero el mismo Milton Morrison dijo ante el Senado que no hay unificación de los distintos estamentos del Estado. No se sabe cuándo fue la última vez que estuvieron juntos para tomar acción. Pero que para colmo, aparte de que los recursos son insuficientes, tienen 7 meses que no perciben un solo centavo por concepto de multas. ¿Y por qué él no los convoca? Él es el director del Intran. ¿Por qué no convoca, que tiene la facultad para hacerlo, a todos los sectores que dice la ley que forman parte del Consejo del Intran, los sienta en una mesa y les dice, vamos a diseñar una política, vamos a acabar con cada esto? quien por su lado. No tenemos más Entonces, tiempo, cada jóvenes. quien por su lado. Es difícil así. Y el presidente queriendo otras cosas, queriendo realmente con las buenas intenciones, pero los funcionarios tienen que reunirse. La próxima vez salga más temprano de su casa para que llegue a tiempo. Terminamos con el cafecito hoy con el abogado Robert Martínez. Gracias por su atención. Sigan con Teleuniverso.